Bienvenidos, mis amados, bienvenidos a estas plataformas para hacer nuestra oración escritural. La oración escritural, como ya lo he estado diciendo en programas anteriores, se acerca mucho a lo que es orar la voluntad de Dios, el propósito de Dios, que a la postre es lo que nos debe ocupar más, el querer hacer la voluntad de Dios, el querer cumplir su propósito, cumplir su voluntad. Nunca será nada fácil cumplirle a Dios como Él quiere todo al pie de la letra, pero Él conoce la intención también, la determinación, Él conoce el propósito que hay en el corazón de cada uno. Así puede que lo importante es siempre acercarnos más a hacer la voluntad de Él, a que Él nos use a nosotros más que nosotros usarlo a Él, que Él nos incluya en sus propósitos más que nosotros incluirlo a Él en los nuestros, aunque Él se agrada también de que lo hagamos partícipe de nuestros proyectos, pero los nuestros son temporales, los de Él son eternos. Así puede que esa es la intención, orar la voluntad de Dios. Saludo en esta mañana a Giovanni Chalá a través de Facebook, perdón, de Sala Zoom, pero también a quienes a través de Facebook se hacen presentes en estas plataformas. Bienvenidos, hoy haremos oración escritural tomando como base bíblica el Salmo 51, versos 10, 11 y 12. Giovanni, muy buenos días, tenga la bondad y hace esta lectura. Buenos días, apóstol. Sí, señor. Dice así, luego la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mi apóstol, tengo otra versión también, Ven, como ayer. conejito, sí, claro, bienvenida. Esta es de la nueva traducción viviente. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura a mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Amén. Tremendo, exacto. Eso, qué bendición ese complemento con otras traducciones para ver cómo verdaderamente los traductores, ¿no? Se dan a la tarea de decir, buscar, ¿no? Buscar lo que son las palabras, buscar lo que es la cultura, el tiempo, todo, que todo se acerque mucho a lo que estaba aconteciendo en el momento. Recuerdo, conocí a un traductor bíblico acá en Colombia. Pertenece a Sociedades Bíblicas Unidas y él como traductor nos contaba, nos decía que se reúnen más o menos 20 traductores y duran aproximadamente 6 horas tratando de buscar la interpretación precisa en otro idioma eh, por cada versículo. 6 horas, ¿sí? O sea, se reúnen arqueólogos, se reúnen lingüistas, se reúnen intérpretes, se reúnen personas de oración, en fin, entre todos buscan lo más cercano a una cultura, a un idioma, a un lengua, aún a un dialecto, porque un dialecto pues no tiene abecedario, ¿sí? Porque un dialecto son como sonidos. Pero aún así los traductores son capaces, Dios los usa de esa manera para que la palabra de Dios llegue en el idioma de esa etnia o de esa comunidad.
Entonces, mis amados, verdaderamente nosotros tenemos tantas versiones, tanta facilidad de poder llegar a conocer mejor a Dios, lo que Él quería decirnos a nosotros. Los originales son hebreos, porque así comenzó la escritura. Antiguamente no se imprimía, sino se traducía así, a mano alzada, cada versículo. Será impresionante, o sea, los escritores tenían bastante trabajo, podían durar años pasando una Biblia, copiándola eh, eh, en el idioma. Y sobre todo lo tenían únicamente los reyes, personas muy adineradas, porque era muy costoso ese trabajo. En fin, mis amados, tenemos que dar gracias a Dios por la palabra. Este salmo, el Salmo 51, es como la continuidad del Salmo 32. Esos dos salmos son como si fueran uno solo, porque están hablando del mismo tema. En el Salmo 32, David le dice a Dios: Señor, perdóname por haber hecho el mal, por haber pecado contra él, por haberte fallado. Y en el Salmo 51, lo que él está es como diciendo lo que él hizo, pero también lo que pueden hacer otras personas. Porque ¿qué es un salmo? Un salmo es como el resumen de un acontecimiento vivido. Un salmo también es como una plegaria, es como un cántico de agradecimiento a Dios porque fue librado de esa mala situación. Un salmo es como una canción, una canción a veces con nostalgia, con cierta melancolía por por haberle fallado a Dios, por haber hecho el mal. Por eso el versículo 12, pero ahorita vamos a leer versículos anteriores. El versículo 10, perdón, dice: David está suplicando a Dios y le dice: Señor, crea en mí un corazón limpio, crea en mí un corazón limpio, porque él se dio cuenta que muchos de sus errores fue por seguir su corazón, por haberle hecho caso a su corazón. El corazón del hombre, mis amados, no tiene arreglo. Por eso lo mejor que podemos hacer es pedirle a Dios un corazón de carne, un corazón sensible a su voz, un corazón sensible al Espíritu Santo, un corazón sensible a las necesidades y al dolor ajeno. Lo mejor que podemos hacer es decirle a Dios: Señor. Por eso el Señor Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, en el libro de Mateo capítulo 5, el versículo 8, él decía: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces se puede ver a Dios en el universo, se puede ver a Dios en la creación, se puede ver a Dios haciendo milagros, sanando, dando vida, en fin, pero se necesita un corazón limpio para eso. Y después dice: renueva un espíritu recto dentro de mí, porque aunque el espíritu nuestro no se mancha, el espíritu nuestro es la lámpara que Dios colocó en nosotros como la oportunidad de poder cambiar, de poder ser diferentes. Sin embargo, David lo que pide es: Señor, hazme una persona espiritual, porque todo es espiritual, mis amados, todo es espiritual, todo, porque nosotros somos seres espirituales, porque quien creó este mundo es un ser espiritual. Entonces, todo lo que provenga de él termina siendo espiritual. Y después David dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque ¿cómo se sentía David después de haber pecado? Él se sentía desechado, se sentía rechazado, se sentía que ya no podía más, ¿sí? Se sentía que Dios lo había abandonado prácticamente.
Y es que así se debe sentir una persona cuando le falla voluntariamente a Dios. Se debe sentir que ya Dios no lo tiene en cuenta. Es como cuando una pareja de novios o de esposos, muchas veces de amigos, se ignoran el uno al otro. Eso duele. Uno siempre va a sentir el rechazo de una persona que uno ama, de una persona a quien se le tiene mucho afecto. Porque una persona que no se le tenga afecto, pues no se siente el rechazo. Es de quien es más cercano a uno. Entonces, por eso, mis amados, es necesario que nosotros también, así como David, le digamos, Señor, perdóname por haberte fallado, perdóname por haber hecho lo malo, pero renuévame, renueva en mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Sí? Devuélveme el gozo de la salvación, le dice en el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación, porque eso ya lo había perdido David, ya había perdido el gozo de la salvación, ya no danzaba como antes, ya no saltaba, ya no, ya no giraba, no hacía volteretas, no hacía prácticamente nada. Y porque él había perdido el gozo de la salvación. Miren, mis amados, que el pecado quita eso. El pecado en una persona le quita la alegría de Dios, el gozo de Dios. Entonces David se da cuenta de su error y dice, no, aquí no solo afecté a una mujer porque él se había llegado a Betsabé, él se había llegado a una mujer que no era su propia esposa, sino la esposa de uno de sus siervos más íntimos, de aquel que estaba velando por su vida. Es que él notó que hizo un daño grave. Él se aprovechó de la humildad de su amigo, de su colaborador. Era un soldado de su ejército que estaba en la batalla, estaba peleando, imagine, por él, mientras que él abusó de su esposa. Oh, esto es muy terrible, mis amados. Por eso la Biblia dice también en el libro de Proverbios, que dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No le hagas daño porque está confiado, porque confía plenamente en ti. No abuses de esa nobleza, de esa confianza. Entonces David se dio cuenta y dijo, no, aquí se me perdí todo. Perdí la identidad con Dios, perdí el gozo del Señor, perdí la presencia del Espíritu Santo, perdí el gozo de la salvación, perdí todo, amado. A veces por placeres temporales se pierde el trabajo de toda una vida. Hoy les invito a que oremos, hoy les invito a que traigamos a memoria eh, cuántas veces nosotros le hemos fallado al Señor, pero decirle Dios, hoy necesito que por favor me renueves, renueva en mí, Señor, lo que me ha costado, a veces con ayunos, con oraciones, con vigilias, con lágrimas, con intercesiones, en fin, de muchas maneras hemos logrado a veces llegar a un nivel espiritual, pero que en un momentico se puede perder todo. El libro de Eclesiastés dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura a aquel que es estimado como sabio y honorable. Eso lo dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Una pequeña locura en una persona considerada sabia le daña todo. Por eso necesitamos ser fuertes. Porque para uno enojarse y botar todo, echarlo a la borda, eso es cuestión de segundos. Eso son fracción de segundos, mis amados, que uno puede dañar todo. Uno puede dañar un buen matrimonio, una buena relación de amistad, un buen trabajo, una carrera universitaria. Muchas personas, por un momento de locura, por un momento de ira, por un momento
regocijo pasajero. Mire, muchas personas están volviendo a la iglesia después de las festividades navideñas. Eso es lo que deja. Entonces, muchas personas dicen, no, me estaba perdiendo de esto. No, amado, usted no está perdiendo de nada. El mundo no tiene nada bueno que ofrecer. Quien ofrece lo bueno se llama Dios. Se llama Dios. ¿Alguna vez, Giovanni, ha experimentado algo así que dice, "Ah, por un momentico llegué a perder tanto? Por un momentico. ¿Y cómo cuesta, no, recuperar ese gozo, ese nivel nuevamente, no, mi Giovanni? Sí, señor. Pues es que a veces uno, por el atareo de las cosas y el día a día, a veces uno se deja llevar de situaciones que como usted dice, pues lo apartan uno un poco de Dios y ya cuando uno empieza a recuperar ese tiempo, se da uno cuenta de lo que perdió. Así como dice el dicho, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, lo importante de Dios es que uno puede recuperar ese amor porque pues Dios es fiel con nosotros. Las demás cosas pues se pierden y ya no se pueden recuperar más porque ya pasaron y quedaron así, perdidas. Mientras que si seguimos y volvemos nuestros pasos a Dios, pues podemos recuperar y aún afianzar mucho más ese amor y esa fidelidad de nuestro Dios. Sí, amén. De volver a recuperar es muy difícil y de lograrlo hay que conservarlo mucho, porque uno ya sabe las consecuencias, ¿no? Uno ya sabe las consecuencias. Les invito a que oremos con humildad presentemos nuestra vida delante de Dios. Dice la Biblia, el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme. O sea, las fuerzas nuestras son muy limitadas, pero las fuerzas de Dios, por favor, ilimitadas. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti la gloria y la honra. Nos presentamos ante ti, Señor, con agradecimiento. Tu palabra dice que tú no desechas un corazón contrito y humillado, que tú no desechas la oración de uno de tus hijos, Señor, que tú nunca, Padre Santo, ignoras cuando uno de tus hijos te habla, Señor del cielo. Hoy te agradecemos la vida, Dios. Hoy te agradecemos las veces que nos redarguyes el corazón, Señor, cuando hacemos cosas malas, Dios. Porque David nos deja ver cómo pudo experimentar la dicha del perdón, la alegría del volver a restaurar su vida en Dios, del poderse dar cuenta, Señor, a tiempo de que podía corregir su vida. Y eso es lo que también necesitamos nosotros, Señor. No acostumbrarnos a fallarte y dejar como si nada hubiera pasado. No acostumbrarnos, Señor, a pasar por alto las ofensas que te hacemos a ti y que hacemos a muchas personas. Ayúdanos, Señor, a todos los días tener la sensibilidad de reconocer nuestros errores, de reconocer que te fallamos, Señor, voluntaria y muchas veces involuntariamente, Dios, pero lo hacemos. Y nada nos exonera de un castigo, Señor, a menos que pidamos perdón, porque tú mismo lo dejaste, Señor. Y traemos a la memoria cuando tu Hijo Jesús, estando en la cruz del Calvario, Señor, lo primero que dijo ante ti y ante la humanidad fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así nos pasa a nosotros muchas veces, Señor, que tratamos de minimizar un pecado, tratamos de ocultarlo, de fingirlo, de disfrazarlo, Señor, pero delante de ti, ¿quién podrá estar en pie, Señor, si ha hecho el mal? Por esa razón hoy acudimos a la sangre de tu Hijo Jesús. Hoy pedimos que esa sangre preciosa lave nuestros pecados, Señor, porque sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecados, Señor. Y somos conscientes de esa verdad. Y somos, Señor del cielo, personas, Padre, que tenemos razonamiento, que tenemos la conciencia despierta, Señor amado, y por eso hoy te pedimos perdón. Perdón, Señor. Perdón por las muchas veces que te fallamos voluntariamente. Perdón, Señor mío, por el mal que hemos hecho, pero también por el bien que hemos dejado de hacer.
Perdónanos, Señor, cuando hemos podido dar más y no lo hacemos, Señor. Cuando hemos dejado de ir a donde tú nos envías, Padre. Cuando esa voz interior con la que tú nos hablas, Señor, nos pide que hagamos cosas, pero hacemos oídos sordos a lo que tú nos mandas, a lo que tú nos pides que hagamos, Señor. Perdónanos las veces que retenemos el perdón cuando tenemos la posibilidad de arreglar las cosas con nuestros semejantes, Dios amado. Perdónanos, Señor, también cuando nos negamos a perdonar a quienes nos piden perdón, Señor, por las ofensas cometidas. Oh Padre de los cielos, se necesita un corazón noble, se necesita un espíritu noble, se necesita, Señor mío, la intervención tuya, Dios, para lograr ese nivel de humildad, ese un nivel de sencillez, ese nivel, Señor amado, que se requiere para pedir perdón, pero también para perdonar. Amado Dios, gracias porque a través de el rey David, tú hoy nos estás trayendo a la memoria que necesitamos, Señor, así como Él, siendo el Rey de Israel, siendo una persona tan, tan llena de virtudes, Señor, un hombre que llegó a tener un corazón como el tuyo, Señor, que tú lo libraste muchas veces de muchos males, pero que Él era tan sensible a tu voz, que cuando reconocía sus faltas, Señor, inmediatamente se arrepentía. Y aquí tenemos esa vivencia de Él, Señor, esa experiencia que Él vivió, Dios, y quedó registrada para la eternidad, Dios del cielo, porque está en tu palabra, Señor. Son momentos cruciales para Él, donde Él cayó en cuenta, donde el profeta Natán le amonestó, Señor, y él entendió que había pecado, que había hecho lo malo delante de tus ojos, que había tomado a una mujer que no era su esposa, que había engendrado un hijo con ella, Señor, y había hecho matar a su esposo, a Urías Eteo, Señor, Dios de los cielos. ¿Cuántas veces nosotros, no físicamente, pero sí con palabras, con actitudes, Señor, le quitamos la dignidad a muchas personas, le quitamos sus valores, sus principios, Dios? Oh Padre, ayúdanos a refrenar nuestra boca, Señor. Ayúdanos, Señor, a retenernos para no hablar mal contra los que están a nuestro lado, Señor. Perdónanos, Señor mío, las veces que degradamos a una persona, que escarnecemos su vida, Señor, que lo ponemos en vergüenza y dudamos de ellos y los ponemos en tela de juicio, Señor de los cielos. Perdónanos, Señor, las veces que hablamos mal de nuestros gobernantes, de nuestras autoridades, Señor. Perdónanos las veces que nos prestamos, Señor, para escuchar conversaciones que no convienen y sacar nuestras propias conclusiones, Señor. Y no dejamos que tú seas quien intervengas en nuestra vida y nos ayudes, Señor, a solucionar aún los problemas en los cuales muchas veces vivimos. Señor, aquí estamos para ti, abriendo nuestro corazón, Señor. Y es el inicio a oraciones que haremos, Padre, porque necesitamos arreglar las cuentas. Como dices tú le dijiste a Isaías el profeta, ven y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Pero si fueren rojos como el carmesí, tú los harías como blanca lana. Señor, gracias porque tú nos llamas a estar a cuentas porque hemos pecado, Señor, hemos pecado. Así lo dijo Daniel el profeta también, Señor. Yo y tu pueblo hemos pecado, Señor. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Sí, Dios de la gloria. Hemos pecado, Señor. Hemos infringido tus normas, tus leyes, tus preceptos, tus estatutos, tus mandamientos, Señor. Hemos hecho caso omiso, Señor, a las muchas cosas que tú nos has enviado a hacer, Dios. Padre, glorifícate en nuestras vidas. Glorifícate en cada uno de nosotros y permítenos recuperar nuevamente ese nivel espiritual, esa comunión contigo, como le dijiste tú a una de las iglesias del libro de Apocalipsis, Señor, que volviera al primer amor. Y es lo que anhelamos, Señor. Dígaselo, amado, con humildad al Señor. Señor, quiero volver a sentir el primer amor,
ese amor, Señor, que necesito recuperar. Necesito volver a tener contigo, Señor. Necesito volver a estar en comunión contigo, Señor. Amarte a ti, Señor, más que, más que los hobbies, más que en mi propia vida, Señor. Amarte a ti, Padre, por sobre todas las cosas, Dios. Y con hechos es que se evidencia que ese amor hacia ti, Padre, es grande, es precioso, es maravilloso. Y de igual manera, Señor, decirte gracias. Gracias por amarnos, Señor, a pesar de ser pecadores. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por perdonarnos, Señor. Gracias por haber escrito nuestros nombres en el libro de la vida, Señor. Gracias por salvar a nuestra familia, a nuestra casa, Señor. Gracias por tener misericordia de nuestros hijos, de nuestros yernos, de nuestras nueras, de nuestros nietos, Señor, de nuestras futuras generaciones, Dios. Gracias por cada persona que hoy, Señor mío, está en ti, Padre, por aquellos que han entendido, Señor, y que se han dejado lavar sus pecados en la sangre preciosa de Jesucristo, tu Hijo. Señor, lo que nos separaba era nuestro pecado de ti, lo que nos separaba, Señor mío, lo que nos mantenía distantes, Señor, porque éramos enemigos de la cruz de Cristo, éramos enemigos de tu palabra, Señor. Pero tú tuviste misericordia y nos seguiste, Señor. Tuviste paciencia para con nosotros y hasta que lográramos entender, Señor, que este camino es camino de salvación, que es un camino que hay que transitar con santidad, Señor, una santidad que solo tú nos podías ofrecer. Y aquí estamos para ti, Señor. Vamos, amado, con humildad dígale al Señor, Señor, aquí estoy para ti. Gracias por recibirme, Señor. Gracias porque aunque tú aborreces el pecado, amas al pecador. Gracias, Señor, por no mirarme como un pecador, Señor, sino como un hijo a quien tú quieres redimir. Una hija, dígaselo, mujer, una hija a quien tú quieres redimir, Señor. Y hoy te lo agradecemos, hoy te lo agradecemos, Señor, y te pido perdón para todo, por toda mi casa, perdón por los míos, Señor, perdón por los míos. Perdón, Señor, por el pecado de mi esposa, porque tú los perdonas. Perdón por los pecados de mis hijos, Señor, porque tú eres misericordioso y los perdonas. Perdón, Señor, por el pecado de mi yerno, de mi nuera, Señor, porque tú los perdonas, Señor. Perdón por el pecado de mis nietos, Padre. Dígaselo, amado del Señor. Dale, Dios, perdónanos. Como iglesia te hemos fallado también, Señor. Hemos fallado, Dios, en no cumplir la comisión que tú nos mandas, Señor, en no interceder con más insistencia como lo pudiéramos haber hecho, Padre. Perdónanos, Señor, por esas visitas que hemos dejado de hacer. Perdónanos, Señor, por haber dejado de interceder por personas. ¿Cuántas veces Dios pone en nosotros ese querer, pero no lo hacemos? Nos quedamos con una intención. Dígale a Dios hoy con humildad, Señor. ¿Cuántas veces me quedé a mitad de camino? ¿Cuántas veces me regresé, Señor? Porque los prejuicios pudieron más, Señor. Los prejuicios pudieron más que el hacer tu voluntad. Dale, Señor, pero hoy quito de mí esos prejuicios. Hoy, Señor, quito todo impedimento, todo lo que hacía daño, todo lo que no me dejaba avanzar. Este año 2024, dígale, Señor de los cielos, quiero mantenerme íntegro delante de ti. Quiero mantenerme íntegro día a día, semana tras semana, mes tras mes, Señor. Quiero que este año, Padre, sea un año muy espiritual, Señor, un año de santidad, Dios, no un año de apariencia, no un año de máscara, no un año, Señor mío, para vender una imagen que no soy. Dígale, Dios, yo quiero ser original. Dígale al Dios de la gloria, Señor, aparta de mí toda maldad. Enséñame a hablar como tú hablas. Enséñame a ver, Señor amado, a las personas como tú las ves. Enséñame, Señor mío, a declarar palabra viva. Dígale, Señor, propongo en mi corazón, como hizo Daniel el profeta, no contaminarse con las cosas temporales de esta vida. Dígale, Señor, este año, Señor, todos esos vicios que habían en mí, esos vicios.
que me quitaban el tiempo para ti, Señor, que me quitaban, Señor, el hacer la voluntad tuya. Hoy, Padre, hoy lo coloco todo en tus manos, Señor. Perdóname. Perdónanos, Señor, como pueblo tuyo, como iglesia tuya, Señor. Perdónanos, Dios, las veces que hemos dado mal testimonio, que hemos dañado nuestros hogares, nuestras familias, que le hemos dañado el buen caminar a personas, Señor. Pero en tu nombre, Dios, hoy nos arrepentimos de todos esos males y declaramos, Señor, que haremos nuestros correctivos con tu ayuda, Señor, con tu divina ayuda, así como hizo David. Hoy lo proponemos nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias, Señor. Gracias por tu perdón, mi Dios. Gracias por tu misericordia, Señor. ¿Qué sería de nosotros si no nos hubieras alcanzado? ¿Qué sería de nosotros si no nos hubieras perdonado, Señor? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué sería de nuestra vida si Él no hubiera insistido con nosotros hasta tenernos aquí humillados delante de su presencia? En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Oh Dios. Lisset Maecha, tenga la bondad, prende su micrófono. Queremos saludarla el día de hoy. Ella ayer estuvo de cumpleaños. Dios la bendiga, Lisset. Dios la bendiga grandemente. Dios le conceda que este nuevo año, que prácticamente hoy es el primer día de ese nuevo año, que Dios le dé mucha vida, Dios le dé mucha paz, Dios le conceda cada deseo de su hermoso corazón. Nidia López. Qué pena, apóstol. Buenos días a Bueno, todos. buenos días. Dios le Es que bendiga. llevaba aquí intentando, no podía abrir el micrófono. Gracias, muchas gracias, apóstol, y a todos por sus deseos. La verdad que honro de verdad de parte de Dios su iglesia, todo lo que hace por nosotros, por sus ovejas, por guiarnos a ese rebaño. Que ayer le escribí a la pastora que el día que yo me bauticé allá, murió la Sandra que era, porque yo estaba en la otra iglesia en renovación y aún yo hacía cosas, pastor, pero ese día le voy a pedir la fecha, porque quiero celebrar cada mes ese cumpleaños, no solo el mío, sino el de Dios, porque ese día Él nació para mí. O Eh, sea, ese día empezó la comunicación con el Espíritu Santo y quiero celebrárselo mes a mes, ese cumpleaños para él, ese bautizo. Entonces, apóstol, muchísimas gracias por todo, por sus oraciones y por todo lo que usted ha hecho por mí, porque la verdad que ha sido un apoyo muy, muy, muy grande. Es un baluarte muy grande que en mi vida necesitaba para emprender en los caminos de Dios. Y sé que esta decisión me ha llenado y llenará a mi familia, y no solamente mi familia, sino eh, llenar a muchos con su evangelio, poder manifestar lo maravilloso que es tener a Dios en nuestro corazón. Gracias, así apóstol. es. Amén, mi Lisset. Dios la bendiga mucho, Dios le aumente cada día más y la llene del Espíritu Santo. El Amén, Espíritu amén, Santo, Él debe ser una necesidad en nosotros. Él no es un adorno. Espíritu Santo no es un adorno que uno lo pide como para tenerlo ahí. No, Él no es un adorno. Más bien nosotros somos el adorno para Él, pero Él para nosotros es una necesidad. Amén, amén, Melissa. así es. Amén. Gracias, Muy apóstol. bien. Bueno, Melissa, Dios la bendiga y que este sea el primero de sus mejores años. Ella me, Amén, así va a ser. usted me hace acordar para mí hay tres fechas muy importantes, bueno, cuatro.
fechas muy importantes. Y bueno, si uno sigue sumando, pues para mí el nacimiento de mis hijos es muy importante, las celebraciones de los cumpleaños de ellos, pero mi aniversario de matrimonio, el día que me convertí al Señor, un 1 de agosto del año 1986. El 2 de noviembre de ese mismo año me hice bautizar. O sea, cuando uno entiende las cosas, no tiene que aplazar las cosas, tiene que hacer rápido, acelerar. Si usted entiende el Evangelio, ¿para qué aplaza? ¿Cierto? ¿Para qué aplaza? Si vive en unión libre, ¿para qué aplaza? Cásese, arregle las cosas, póngase en orden con Dios. A eso nos llama el Señor, no a que estemos postergando siempre. No, pasado mañana, no, dentro de 15 días, espere que tenga esto, que tenga aquello. Amado, por complacer a los hombres, no complacemos a Dios. Entonces, que Dios nos bendiga a todos. Nidia López ha pasado por la experiencia de decir, Dios me ha perdonado en cierta situación y aquí estoy. Y qué bueno, de pronto si nos puede comentar cómo ha sido esa experiencia. Nidia, Hola, pastor, buenos días. buenos días. Sí, pastor, muchas veces he pasado por esa situación y Dios me ha perdonado. ¿Y qué pasa después de eso? Cuéntanos. Pues, pastor, como que uno empieza a morir a esas cosas, ya no lo vuelve a hacer, pues porque ya empieza como una relación, entonces ya uno empieza como a pensarlo 2 veces antes de hacer las cosas. Entonces uno dice como que, ay, volver otra vez a lo mismo. em, no, ya uno lo duda, ya uno piensa para hacer las cosas. Las consecuencias, ¿no? Las consecuencias del pecado. Y nos gustaría si nos puede ampliar un poco más esa idea, porque muchas veces todos pasamos por ahí y perdemos algo. Cuando uno comete una infracción ante Dios, uno pierde algo. Uno pierde un camino ya andado, uno pierde una relación o algo, pero cuando se restaura, uno dice, wow, qué bendición. ¿Cómo ha sido esos procesos que ha perdido su merced por haberle fallado a Dios en algún momento? Pues más que lo que le acontece a uno es como, bueno, personalmente, por lo menos como el ejemplo que uno le da a la familia, a los hijos, o sea, cuando uno falla y es notorio, que pues las personas como que confían en uno, que crean en uno, o sea, como que uno era el ejemplo para ellos con respecto en la vida cristiana, entonces se siente como feo, porque pues ellos como que ya pues los desilusiona no solo de uno, sino como decir de que las cosas de Dios es imposible, de que uno nunca va a cambiar, de que eso es complicado. Entonces, son muchísimas cosas. Si falla uno, pues falla la familia también se desmoraliza o las personas que están alrededor de uno. Tremendo, ¿no? Se pierde mucho, ¿no? Cuando uno le falla a Dios, se pierde mucho, se Sí, pierde señor. demasiado. Miren que el día martes tuve una conversación con una mujer que hoy en día es una líder de varias naciones y hace unas charlas virtuales. Y ella me decía, pastor, yo ahorita me dedico a apoyar, a restaurar hogares y familias, porque yo dañé la mía, yo dañé la mía. Ya el daño está hecho, es irreversible, pero no quiero que otras personas sigan de pronto con su mal testimonio dañando a otros. Ella tenía a su esposo, hoy en día no lo tiene, es una mujer que está sola, pero ha encontrado en Dios un refugio, ha encontrado en Dios una respuesta. Y ella decía, yo a pesar de que viví en la iglesia muchos años, pero nunca cambié mi conducta, nunca cambié mi mal hablar, nunca cambié mi carácter, fui muy temperamental. Y hoy
que no tengo lo que tenía, entonces, pues en medio de todo, trato de hacerles bien a otros para que no repitan la historia. ¿Qué piensa Nidia acerca de eso? De que muchas veces, ¿verdad? Hay cosas que son irreversibles. ¿Mm? Pastor, no, pues muy triste porque pues lamentablemente, pues si ponemos el ejemplo de la señora, o sea, tanto tiempo como tanto conocimiento, lo que uno aprende en la iglesia y como tenerlo en vano, como se dice, entonces pues acarrea ese tipo de consecuencias, ¿no? Triste por ella y no, pues, ojalá aparte de restaurar hogares de otro, pues no sé si pueda tal vez restaurar su hogar o con otra persona, pero pues sí, lamentablemente en ocasiones no medimos o somos conscientes porque realmente uno siempre es consciente de lo que va a hacer, de lo que está haciendo, pero entonces pasa como por alto, por un momento placentero, entonces tira todo a la borda, pero pues como que no mide las consecuencias, como que me arriesgo a decir, "Ay, bueno, lo que va a pasar", pero cuando pasan las cosas es cuando a uno le pesa. Exacto. Cuando pasan las cosas. Por eso, mis amados de Dios, Dios siempre advierte, amado. Nadie cae de la noche a la mañana. Nadie. Hay personas que dicen, no, es que el diablo me puso una tentación y yo caí, yo me engañó, yo caí. Amado, el diablo no puede superar nuestra voluntad. No la puede superar. Por eso debemos ser fuertes en Dios. Conocernos a nosotros mismos, que era el tema que tratábamos ayer. Aprender a conocernos nosotros mismos. Tenemos el poder de la decisión, así como tenemos el poder de la oración, tenemos el poder para elegir. Usted decide ser bueno, pero también puede decidir ser malo. Es como una infidelidad. Una infidelidad es una decisión. No es tanto una tentación, es una decisión. Cuando una persona es infiel, no fue infiel ese día, ya había sido infiel desde meses atrás, ya lo estaba pensando, ¿sí? Entonces, por eso debemos ser fuertes. Por eso hay personas que de pronto obvian la oración. Dicen, no, yo no voy a la oración. Yo voy al culto donde no se ora tanto. Y no se dan cuenta que es más importante la oración. Porque la oración nos mantiene firmes en Dios. Cuando uno ora, uno le cede todo derecho a Dios. Y uno prácticamente dice, Señor, yo soy débil, pero tú eres fuerte. Tú en mí, Señor, tú en mí. Y logramos superar muchas, pero muchas situaciones. Gracias, Nidiecita, por su testimonio y que Dios la bendiga mucho. Quiero que leamos en el Salmo 51, que es el salmo que nos ocupa hoy, y observemos lo que dice el verso 1. David haciendo su oración. Esa no fue una oración de alguien, no fue su oración, lo que salió de su corazón cuando se dio cuenta. Por eso en la introducción dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Natán, un hombre temeroso de Dios, fue el que le hizo caer en cuenta a David su error. Entonces David dice, yo pequé contra Dios, yo pequé contra Dios. Y le dice a Dios de la siguiente manera, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Mire a qué acudió David. No acudió a Señor, yo hice bien, yo he hecho, yo liberé al pueblo de Goliat. Yo saqué al pueblo, yo traje el arca aquí a Jerusalén otra vez. No, no, David no acudió a lo que él había hecho para Dios. Él acudió fue a la misericordia de Dios, como tenemos que hacer nosotros el día de hoy. No es, Señor, yo he sido bueno. No, Señor, he sido tan malo que necesito tu misericordia. Y dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No hay carga más pesada que la carga de la conciencia.
La carga de la conciencia. Juan Carlos, ¿le ha pasado en alguna ocasión cargos de conciencia que dice, y tenía que hacer esto y no lo hice? Y ahí se queda con ese cargo de conciencia. Cuéntenos, Juan Carlos, ¿pesa o no pesa la conciencia? Buenos días, pastor. Buenos días para todos. Buenos días, hijito. Bueno, sí es tremendo, porque no, a mí me ha pasado muchas veces. Yo, yo he cometido muchos errores y pues, bueno, yo sé que esto va a sonar como de pronto raro, pero aún todavía tropiezo y caigo, ¿sí? Porque pues eh, me falta todavía trabajar en mí, eh, ser más constante. Dios una vez en una ocasión me dio una palabra que eh, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿sí? Entonces la inconstancia, digamos, lo que el pastor hablaba de crear hábitos. Y pues hubo un momento donde yo, pues mi anhelo era, por ejemplo, orar en la mañana, en la tarde y en la noche. Y pues lo había logrado, pero pues uno a veces se confía y uno dice, no, de pronto porque uno bueno, en mi caso, uno tiene conocimiento de la palabra de Dios y y pues uno se confía que porque ya tiene conocimiento de la palabra de Dios, de pronto porque ya lleva cierto tiempo en la iglesia, de pronto porque ya sirve, eh, o porque ya tiene un hogar. Bueno, uno se confía, ¿sí? Y, pues yo pienso que pues esta palabra es una palabra pues de exhortación, de bendición, también de misericordia, de compasión, porque pues uno lee este salmo y es tremendo, ¿no? O sea, y dice la palabra en Hechos 13:22, que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y uno lee este salmo y uno dice, pero ¿cómo uno va a ser un hombre conforme al corazón de Dios si se falla? Y pues a veces yo me juzgo, me cuestiono a mí mismo por eso, porque cuando cometo un error, pues yo digo, no, pero cómo yo voy a hacer eso si se supone que pues yo ya conozco al Señor, ya, bueno, le sirvo, ya, bueno, muchas cosas, y vuelvo y caigo en errores, tropiezo otra vez. Entonces, eh, me doy de cuenta pues que tengo que seguir, como, bueno, leía una de de los, lo que decía el libro, por ejemplo, el libro que mi esposa compró decía que al día 3 de ayer, decía que en Apocalipsis capítulo 3 dice que venciere. Y Mm, pues vencer muchas veces no es fácil, como decía el pastor hace un momento, muchas veces no es fácil, pero si se logra, pues uno se debe mantener. Y pues esa es mi meta, ¿no? Como vencerme a mí mismo, porque correcto. pues yo creo que mi mayor enemigo soy yo. Sí, Ese es el que no as- me deja avanzar. así es, Juan Carlos. Sí, gracias por su sinceridad y eso es lo que debemos hacer unos con otros. Mire que cuando las personas que tienen problemas de adicciones los someten, y no por no no sometimiento forzado, sino voluntario, que hacen esas famosas tertulias o esas mesas redondas donde la persona le dicen por qué está aquí, por qué está aquí, cuál es su problema. Y la persona se sincera, dice, no, que yo me dejé atrapar del vicio, empecé a consumir, bien sea alcohol, bien sea drogas, alucinógenos o cualquier clase de vicio.
y la persona dice, estoy aquí es porque me quiero curar de eso. El 50% de la sanidad de una persona está en la confesión, cuando reconoce que ha fallado, cuando abre su corazón y dice, yo soy esto, ¿sí? Entonces se quita la máscara y eso es avergonzar a lo que lo está oprimiendo, lo que lo está seduciendo. Pero la mayoría de personas no decimos lo que somos. Siempre queremos ocultar, siempre queremos vender una imagen, una apariencia, y bueno, eso es lamentable. Antiguamente, cuando Juan el Bautista bautizaba a las personas, él podía demorarse hasta un día bautizando 20 personas. ¿Por qué? Porque no es como el día de hoy nosotros bautizamos a las personas, que nosotros le decimos, ¿por qué se quiere bautizar? Y la persona dice, porque quiero servirle a Dios, porque quiero ser un mejor ser humano, porque, bueno, en fin, infinidad de cosas. Pero antiguamente las personas confesaban sus pecados. No se les bautizaba si no confesaban todos sus pecados. ¿Usted se imagina eso, Juan Carlos? ¿Se imagina eso, Nidia? ¿Imagina eso, Giovanni? ¿Se imagina que nosotros, wow, se requería valor, eso se requería, wow, carácter? Nidia levantó la manito, quiere intervenir en algo más, bien pueda. Pastor, sí, sí, señor. Lo que pasa es que yo, o sea, también me cuestiono, como dice Juan Carlos, o sea, o me cuestiono, no, como que pienso en las cosas y yo digo, bueno, David dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios o sea, y él cómo fallaba. Entonces yo también me preguntaba eso, ¿por qué pasa el tiempo y así, o sea, como David falló, ¿por qué uno falla? Y pues como que siento que cuando eso sucede, pues como que en mi caso como que pierdo como la esperanza, como que yo digo, no sé, ¿será que esto sí es verdad? Como que uno llega a ese momento donde ya deja de pecar y todo ese tipo de cosas, o es un tema como repetitivo de que caigo y vuelvo y así, porque es que hasta en lo más, yo me he dado cuenta que hasta en lo más mínimo como que tiende a pasar porque hay veces, bueno, es el pecado voluntario o hay veces es el que como que ya el ritmo de vida que uno lleva o hábitos y demás como que se dan. Entonces como que sí tiendo como a desanimarme, o sea, como que me da duro porque yo digo, bueno, ¿será que yo sí voy a lograr como esa santidad, lo que me enseñan, lo que la palabra dice? Después pues ya veo otra, bueno, temas de la Biblia donde dice que pues por la mayoría todos pecaron y bueno, las fallas que tuvieron. Entonces, yo digo, si hay un punto neutro donde pues llega como ese momento donde uno está con Dios, donde ya todo eso termina o cómo se maneja. Bueno, quiero invitarle a que abran su Biblia en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo número 7. Eclesiastés capítulo 7, versículo número 20. Quiero que por favor lo lea Nidia. Pues, espérame, es que no la tengo en la mano, Ah, pero bueno, espéreme. bueno. Muchas veces nosotros sí nos damos duro, pero ¿por qué quiero llevarlos a esta palabra? Porque tal vez el enemigo está ganando ventaja ahí al decirle a las personas, pero mire, si fulano falló y, y dice que es conforme al corazón de Dios, yo les voy a decir por qué, porque la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. Porque David fue una de las muy poquitas personas que nunca tocó la santidad de Dios. Él nunca tocó la santidad de Dios. Por eso es que se dice que él era conforme al corazón de Dios. En cambio, usted ve personas que le fallaron a Dios y quisieron morirse, quisieron quitarse la vida, estilo Jonás, estilo Elías el profeta. Aún Moisés en una ocasión le dijo a Dios, Señor, coloca otro mejor que yo, como si Dios se hubiera equivocado con él. La mayoría, aún Noé le falló al maldecir a uno de sus hijos.
¿sí? Entonces David era conforme al corazón de Dios porque él nunca tocó la santidad de Dios, jamás. Él siempre reconocía sus errores. Nidia, ¿qué dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 20? Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Cómo lo interpreta mi Nidia? Pues tal vez, pastor, como usted decía, si nos exigimos una santidad, eh, o no hemos entendido como el propósito, o sea, de que es por gracia, de que es un propósito de Dios en nuestra vida, o sea, que es un honor el que Él haya puesto la visión en nosotros, sino como que seguimos con el tema de lo que, a lo que yo haga. O sea, como que Dios se mueve a lo que Dios, a lo que yo haga, si yo oro me va a bendecir, si no oro no. Como que nos seguimos exigiendo a nosotros y no entendemos de que es un querer, de que Dios quiso con nosotros, no nosotros con Él. Mm. Mire que el apóstol Pablo, que él llegó a un nivel de espiritualidad tan alto, que en una ocasión Pablo le dijo a Dios, Señor, quita de mí este aguijón en la carne, el aguijón. Para muchos se dice que eran los ojos, un problema que él tenía en las vistas, y otro era el orgullo, el Mm. orgullo. Probablemente el aguijón del apóstol Pablo era el orgullo. Entonces dice que él le rogó 3 veces a Dios que se lo quitara, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, Dios se las arregla para que fallemos cuando somos petulantes, cuando somos orgullosos, Mm. porque los más orgullosos son las personas que creen que todo lo hacen bien, ¿sí? Entonces, es como cuando uno le dice a los niños, ¿cierto? Ay, ¿por qué regó la leche? Pero que cuando a uno se le riega, ¿quién lo regaña a uno? ¿Ve? Entonces, muchas veces Dios se las arregla para que nosotros también fallemos, a fin de tenernos sumisos delante de Él, porque no somos perfectos, estamos en el camino de la perfección. Alguien decía, ser cristiano es confesar mucho y pecar poco. Nos la pasamos más confesando que pecando. Y si todos los días le decimos, Señor, ayúdame a pasar este día en limpio, aunque tratemos minuciosamente de no hacerle mal a nadie, es nuestra naturaleza, tenemos una naturaleza caída, aunque no sea la intención, aunque no queramos nosotros pecar, vamos a pecar. Por eso se llaman los pecados voluntarios y los pecados por omisión. Esos pecados que a veces, si usted no hace el bien, ya está pecando. Entonces, así como estamos obligados a no hacer el mal, también estamos obligados a hacer el bien. Entonces, yo les invito a que en el transcurso del día leamos los dos salmos, el 32 y el 51. Y a usted le da la sensación de estar leyendo un solo salmo. ¿Por qué? Porque es como la continuidad. Se atan. Entre los dos salmos son el mismo momento, pero que él quiso como separarlo. En uno habló muy fuerte contra él y en el otro le decía, Señor, lávame más y más de mi maldad. Lávame más y más. Cuando David repitió el más y más, el primero, Señor, límpiame de lo que yo hago mal a conciencia, pero límpiame de lo que hago mal inconscientemente, ¿sí? O sea, de lo que yo sé, pero de lo que yo no sé, porque tenemos pecados ocultos también. Y David decía, en pecado me concibió mi madre, en pecado, porque nosotros tenemos naturaleza caída. Entonces, que le fallamos a Dios, sí, todos los días pecamos, así sea con una mirada. Uno no quisiera, ¿cierto? O con un gesto, que le pusiera una comida al frente y usted hizo, ya, eso ya afectó a la persona que lo atendió a uno.
en fin. Pero aquí estamos en este camino de santidad, este camino de perfección. Confesar mucho y pecar poco. Espero que estos temas pues les sean muy útiles, les ayuden y cuando tengan una debilidad por ahí que no puedan controlar, vayan delante de Dios y digan, Señor, ayúdame a manejar esta situación. Quiero ser fuerte, quiero ser fuerte. Amén. Los quiero mucho, les bendigo sus vidas. Mañana con la ayuda del Señor nos volvemos a encontrar 5 a.m. Que tengan un feliz resto de día. Este mensaje queda grabado. Si desean, copien el enlace, vuelvan y vean esta transmisión o envíensela a un amigo, a un familiar, a alguien a quien ustedes consideren que le puede ser útil también. Un feliz día para todos, que estén muy bien. No